Buenas, ¿cómo están? Bueno, episodio número 8 del podcast La Palabra de Dios y la Biblia, y en este episodio quisiera abordar algunos asuntos y definiciones respecto al canon bíblico y al entendimiento del canon desde la cristiandad o desde la teología cristiana. Bueno, como primer dicho, podemos aludir a una definición de canon que se encuentra en el libro de F. Bruce. Él dice, en un contexto cristiano podemos definir la palabra canon como una lista de escritos reconocidos por la Iglesia como documentos revelados por Dios. Más adelante, dice, cuando hablamos de canon de las Escrituras, la palabra canon tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en la Escritura, la lista de libros reconocidos dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados de una comunidad o culto. Al parecer, fue Atanasio, obispo de Alejandría, quien utilizó por primera vez esta palabra, en dicho sentido, en una carta que circuló en el año 367 después de Cristo. Antes de que la palabra canon se utilizara con el significado de lista, la Iglesia la utilizó en otro sentido, como regla de fe o regla de verdad. Pero una vez que los límites de la Sagrada Escritura quedaron generalmente aceptados, la Escritura misma llegó a ser considerada la regla de fe. Por ejemplo, Tomás de Aquino, en el año 1200 aproximadamente, dice que solo la Escritura canónica es la regla de fe. Desde otro punto de vista, ya más moderno, la Confesión de Fe de Westminster, en el año aproximadamente 1600, tras establecer la lista de libros de 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, añade, los cuales son proporcionados por la inspiración de Dios para ser la regla de fe y conducta. Estas palabras afirman la posición de la Sagrada Escritura como el canon o patrón de medida por el cual regular la enseñanza y la actuación cristiana. Bueno, básicamente lo que acá está diciendo F. Bruce es que la palabra canon se utiliza como regla o medida patrón, digamos, para poder juzgar otras medidas o dictaminar otros juicios. A partir del juicio de la escritura, obviamente, y a partir de la medida de la escritura. Es como si fuera el metro del arquitecto. En este caso, el metro del arquitecto para la teología cristiana evangélica, sobre todo, es las escrituras. Bueno, algo a tener en cuenta respecto a lo que F. Bruce viene diciendo en este texto, es que los judíos ya tenían un canon, o podemos decir en realidad tres cánones, o sea, tres compilaciones cerradas de escrituras, de escritos, que son la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Estas tres compilaciones de libros o tres bibliotecas son las escrituras judías, y mayormente cada vez que se apela a las escrituras en el Nuevo Testamento, de alguna manera se está apelando a estas tres compilaciones, porque recordemos que la Biblia como el libro completo, el libro que nuclea estos tres cánones, Biblia hebrea, eh, estas tres compilaciones no estaban en ese momento, eran tres compilaciones diferentes, que de hecho se compilaron en diferentes momentos de la historia. Bueno, primero la Torá, que es el libro del Pentateuco, los Nevi'im, que son los escritos proféticos, y los Ketuvim, que creo que son los históricos, sapienciales, y dentro de los cuales hay un profeta que es Daniel. Pero el cierre de cada una de estas compilaciones es un desarrollo que se va dando a lo largo de la historia, y que de alguna manera da cuenta del progreso en el análisis y en la comprensión de la misma tradición respecto de sus enseñanzas originarias, fundacionales o anteriores. Entonces, bueno, el judaísmo se basa en la Torá, es el principal libro, digamos, sagrado de los judíos, a los cuales se le añade después todo lo que es la tradición profética, que en realidad, bueno, habría que hacer un análisis de la datación de cada uno de los libros y el proceso por el cual se llegan a compilar, pero se puede decir que la Torá en realidad es una compilación del siglo VI, aproximadamente siglo V,
de escritos que recopilan, digamos, vale la redundancia, la tradición oral y posiblemente también escrita del judaísmo, digamos, más hebreo, es decir, anterior al segundo templo, donde sí Moisés pudo haber escrito un libro llamado el Libro del Pacto, donde, por ejemplo, hay otros, creo que 8 o 7 libros más, que son fuente del Pentateuco, como por ejemplo el libro del Pacto, o el libro de las batallas de Yahvé, o el libro de Yacer también. Bueno, estos son también fuentes de lo que van a ser los Ketuvim. Pero digamos que previo al judaísmo del segundo templo, ya había algunos escritos que redundaron en un escrito, en una redacción, digamos, que intenta sintetizar toda la tradición, que es el Pentateuco. El Pentateuco tiene dos leyes, o sea, la ley que está en Levítico y la ley que está en Deuteronomio, que es la segunda ley, como la etimología de su palabra lo dice. Y esto da cuenta también de un progreso y una evolución en la comprensión de la ley impuesta al pueblo. Entonces, digamos que esto de cerrar compilaciones de escrituras es un proceso a lo largo de la historia. No es que los libros caen del cielo ni nada por el estilo. Tampoco es que el Antiguo Testamento se reconoce de una, pum, hacemos un concilio los judíos y estos son los libros inspirados, estos son los libros que deben ser libros sagrados para nosotros. No, es un proceso y lleva y conlleva todo un análisis, bueno, es precientífico en realidad, pero, pero puede ser un primer destello de lo que es las ciencias bíblicas, porque seguramente y muy probablemente los compiladores de esta tradición se hicieron de criterios críticos, criterios textuales, criterios de varias índoles para seleccionar los textos y para jerarquizarlos y darles un valor por sobre otros textos como pueden ser apócrifos del Antiguo Testamento. Y no me refiero a los deuterocanónicos católicos, sino a textos que forman parte de la tradición judía, pero que compiten un poco. Por ejemplo, el libro de Enoch es un libro muy, muy interesante que trata sobre específicamente temas que se dan en Génesis 6, por ejemplo, en Génesis, capítulos previos a Génesis también, porque Enoch es uno de los antediluvianos, y toda esta literatura, bueno, viene a ser del tipo apocalíptica. Y el libro de Daniel, que entra dentro de los Ketuvim, tardíamente, porque siendo un profeta debería entrar en los Nevim, pero no, entra en los Ketuvim, aparentemente porque es más tardío. Y aparte el género literario de Daniel es apocalíptico, como el libro de Enoch. Entonces no, aparentemente eso da cuenta de lo tardío del libro, tardío en su aparición, en su edición también, y por lo cual no entra en la compilación de los Nevi'im, que es la segunda compilación que hacen los judíos de sus textos sagrados. Aunque bueno, todo esto sucede más o menos aproximadamente entre los años eh, 600 y 200 antes de Cristo. Después, entre el 300 y el 200 antes de Cristo, entre el 300 y la era de Cristo, bueno, el judaísmo sufre un periodo de helenización, por lo cual muchas de las escrituras judías se van a empezar a traducir al idioma griego. Y es ahí donde van a llegar otras compilaciones nuevas que se van a llamar Septuaginta por 70 sabios que supuestamente las tradujeron al griego. Y cada, cada comunidad en la dispersión, ¿no? Porque había comunidades en todas partes del mundo en ese momento a causa de la dispersión judía, del exilio babilónico y bueno, de todos los sucesos bélicos que acontecen en Israel. Entonces, el idioma usado era el griego para muchas cosas y bueno, el idioma hebreo se conservó más que nada en las sinagogas cuando reflota y se reestructura el judaísmo, después del segundo templo estoy hablando, y entonces empiezan a aparecer traducciones primero de la Torá, después de los Nevim, después de los Ketuvim,
y empiezan a aparecer todas adentro de un solo libro y empiezan a conformar lo que es, digamos, una Biblia hebrea, propiamente dicha. Pero estas compilaciones eran variadas, algunas incluían, por ejemplo, el libro de Enoch, eh, y algunas incluían otros libros. Entonces hay como una variedad de cánones dentro de lo que es la traducción Septuaginta de la Biblia hebrea. Entonces, eso es un poquito más o menos, bueno, sin dar mucha fundamentación, estoy hablando un poquito de memoria. Después, bueno, el que quiera profundizar tiene que hacer un estudio un poco más minucioso. Yo estoy hablando en general un poco sobre lo que he leído de este tema, pero es muy interesante cómo es el desarrollo de los cánones, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y en la iglesia, de alguna manera, en el cristianismo va a pasar algo muy similar, donde hay una analogía, digamos, entre lo que acontece en la teología judía y lo que va a suceder en la teología cristiana. Bueno, en el cristianismo se da por sentado que el canon hebreo, la escritura judía, sagrada, es la que el concilio mayoritario histórico del judaísmo determine. Y hay varios concilios en los que esto supone establecerse. Ahora no me acuerdo las fechas de cada uno, pero digamos que hay un consenso mayoritario y judío respecto de cuáles son sus libros sagrados. Y el cristianismo va a asumir esto como una verdad, ¿no? Va a tomar esto de los judíos y esto va a ser la palabra de Dios sobre el antiguo pacto. Ahora en el cristianismo dice F. F. Bruce, que va a acontecer algo similar. Ya en el 170 o en el 140 quizás empiezan a aparecer algunas listas de libros sagrados cristianos que compilaban escritos paulinos, los evangelios, algunas cartas de los otros apóstoles, algunos sí, otros no, el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Algunos sí, otros no, el libro de Hebreos, algunos sí, otros no, algunas cartas de Juan. Empiezan a aparecer distintos cánones. Y el primero, creo que en hacer un listado o un canon, digamos, o una biblioteca de lo que sería el cristianismo, que en realidad terminó siendo un hereje, fue Marción, que era un cristiano aparentemente inserto en el sistema, es decir, no sé si, no me recuerdo si era obispo o no de una de las iglesias, pero el tema es que Marción seleccionó algunos libros del cristianismo y dijo, estos son los libros que la iglesia debería leer. Bueno, Marción resultó ser un gnóstico, una persona que creía en dos dioses, porque no podía conciliar en su teología la ira del Dios veterotestamentario, la sangre demandada por Jehová a otros pueblos, en manos del judaísmo, ¿no? En manos de los hebreos, con el amor y la misericordia del Dios de Jesús. Entonces él dijo, no, acá hay dos dioses. Y entonces, bueno, esto terminó siendo en que, bueno, terminó siendo un gnóstico, Marción, y por eso un hereje. Ahora, lo que no tenía presente, quizás Marción, era hacer una teología progresiva o una teología de la revelación progresiva para poder absorber estas dicotomías en el juicio de Dios, ¿no? Respecto de su amor también. Entender que hay una imagen de Dios que se va revelando a través de las escrituras, que va en aumento y se va puliendo, y que de alguna manera Jesús da cuenta de eso cuando dice, bueno, viste a los antiguos oíste que los antiguos dijeron ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo, cualquiera que diga a su hermano necio, ya lo está matando y eso está mal. Oren por sus enemigos, oren por los que los maldicen, no maten, sí, es verdad, no maten, pero tampoco hagan un juicio contra crimen. Es decir, al que te hiera poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. Bueno, acá como que Jesús está dándole una vuelta de rosca a la ley que se estaba aplicando en ese momento. Si bien hay que hacer exégesis y no necesariamente es un cambio, sino es un pulimiento, es una reafirmación, pero digamos armonizada con conceptos un poquito más liberales.
un poquito más modernos para la época, que es lo mismo que pasa entre el Deuteronomio y el Levítico. El Deuteronomio tiene algunas variaciones respecto de cómo se había dado la ley. Entonces, bueno, lo que Marción no pudo ver es esta revelación progresiva, por lo cual terminó concluyendo que había dos dioses y haciendo una teología gnóstica. Bueno, al darse este conflicto en la iglesia de que cristianos empiecen a compilar libros y a darle una interpretación, la iglesia tuvo que empezar a reunirse, los diferentes obispos, para tratar estos problemas, tratar el tema de la interpretación que hacemos de la tradición apostólica, porque ya los apóstoles no están en el año 170 después de Cristo, y menos Jesús. Entonces, la iglesia tuvo que empezar a lidiar con herejías, con interpretaciones que van surgiendo dentro del cristianismo y empiezan a aparecer diferentes concilios. Es decir, se empieza a reunir la iglesia y empiezan a decir, bueno, ¿qué va a opinar la iglesia respecto a este tema? Respecto a la deidad de Jesús, respecto a los libros sagrados que debemos leer, respecto a la salvación, bueno, respecto a la escatología, etcétera. Entonces la iglesia va a empezar a reunirse para determinar y unificarse en una respuesta ante determinados pensamientos teológicos que van surgiendo dentro de la iglesia. Es como una especie de reacción. Bueno, esto de que haya diferentes interpretaciones o diferentes lecturas de la propia tradición judía cristiana es algo análogo en el judaísmo también. Había saduceos y fariseos, había esenios, había diferentes grupos o diferentes, digamos, como se dice ahora dentro del cristianismo, denominaciones para, para vivir, para experimentar el judaísmo. Y cada una tenía su clave interpretativa. Los saduceos creían en la resurrección de los muertos, no creían en las cosas sobrenaturales, no creían en los ángeles, en la existencia del espíritu o las almas. Eran más naturalistas. Después estaban los fariseos, que era, eh, digamos, la ortodoxia teológica del momento en la que le enseñaba al pueblo, que sí creían en todas estas cosas, en los ángeles, en la resurrección de los muertos, en el alma, en quizás un cielo y un infierno. Y por otro lado estaban los esenios, o las comunidades del Qumran, por ejemplo, que eran casi sectarias, mucho más fundamentalistas, como se diría, periodos católicos muy monásticos, porque se aislaron del grupo que vivía en el pueblo, que vivía en la ciudad, digamos, y querían vivir su judaísmo mucho más estrictamente. Sentían que la ciudad los ensuciaba y no podían desarrollar bien su espiritualidad. Entonces, bueno, son un poco más radicales y son un poco más abiertos también en su comprensión de la teología, al punto tal que, bueno, después se descubrió después de muchos años en las cuevas de Qumran, sus escritos, sus cánones, que eran mucho más abiertos, tenían lecturas mucho más diversas que lo que parece deducirse del judaísmo del primer siglo en el Nuevo Testamento. Algo que me olvidaba de decir respecto al canon del Antiguo Testamento es que los cristianos, al mirar las escrituras por el filtro de la enseñanza de Jesucristo, pretenden justificar también o hacer un argumento para justificar el canon judío a partir de los dichos o las palabras de Jesús. Y Jesús apela o da autoridad a un canon, al canon judío, al canon de la Torá, de los Nevi'im y de los Ketuvim, en varios textos. Es decir, Jesús era hijo de su época también, era judío, no fariseo, pero apoyaba el fariseísmo, por lo menos en su enseñanza, no en su quehacer religioso, en su quehacer espiritual. De hecho, criticaba eso, aunque justificaba sus creencias. Por lo cual, es posible, digamos, hacer un argumento a favor de el canon ortodoxo judío, con búsqueda de asentamientos en las palabras de Jesús. Eso es válido, pero hay que tener en cuenta que así como hay textos que apoyan esta idea, también hay textos
en los que Jesús parece como disociarse también de esta idea. Por ejemplo, en Juan 10, cuando él habla de su deidad, cuando está discutiendo acerca de su autoridad, les hace un argumento a los fariseos y los manda a buscar su ley, vuestra ley, dice. ¿Cómo leen en vuestra ley, en la ley de ustedes? Y ahí va a esgrimir un argumento a base de un salmo, ¿no? Y ahí como que de alguna manera Jesús está desentendiendo, digamos, del canon de ellos, o más que nada de la ley, porque no se desentendía de la escritura, porque después dice, la escritura no puede ser quebrantada, es decir, lo que estamos leyendo acá es lo que está acá. Entonces, si vamos a discutir sobre las escrituras, no la podemos cambiar. Lo que leemos, sobre lo que leemos, tenemos que argumentar. Y bueno, el punto es que los judíos hacían sus juicios en base a las escrituras. Entonces, por eso Jesús dice cómo leen en vuestra ley. No es solamente la Torá en ese caso. Está aplicando la palabra ley para los salmos. Porque de alguna manera es una discusión teológica y el juicio teológico que se está haciendo se hace sobre toda la escritura. Entonces, la ley, para un caso de juicio teológico, es toda la escritura judía. No es un caso de juicio, digamos, civil, de un adúltero, de un ladrón, de un asesino. Está juzgando teológicamente un asunto. Entonces, es viable hacer eso, pero hay que tener en consideración este tipo de casos donde Jesús parece ponerse la vereda enfrente respecto de las prácticas, digamos, teológicas del tiempo de los fariseos o del primer siglo. Además, es posible rastrear la influencia que tienen textos apócrifos o deuterocanónicos, para no llamarlos despectivamente, judíos obviamente, sobre la teología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, creo que lo dijimos, Enoc es un libro que tiene demasiada influencia sobre la escatología que va a desarrollar el cristianismo y la escatología judía del siglo I. Sobre la enseñanza de Jesús hay influencia del libro de Tobías, del libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, y sobre la enseñanza apostólica y paulina también. Pablo en Romanos 1 toma casi literalmente del libro de Sabiduría, si no me acuerdo mal, capítulo 13, toda esta parte que dice el eterno poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, y habla de que los hombres cambiaron la gloria del Creador por adorar imágenes, por adorar estatuas que no tienen vida, etcétera. Todo ese fragmento que está espectacular de Pablo es tomado de Sabiduría 13. Creo que lo hemos dicho en algún otro episodio. Después, bueno, Jesús también es influenciado en la oración del Padre Nuestro. Perdona a nuestros deudores como nosotros también perdonamos. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto está basado en una afirmación de Tobías, en el libro de Tobías, que dice que básicamente apela a que uno tiene que perdonar para que Dios lo perdone a uno. Después también Jesús hace una reversión de un concepto en el libro de Eclesiástico, si no me acuerdo mal, donde se habla de la sabiduría, donde se personifica la sabiduría como en tantos otros libros sapienciales judíos, y se dice de la sabiduría como si ella estuviese hablando, y dice, el que me coma querrá comer más, y el que me beba tendrá más sed. Y Jesús en el discurso del pan de vida agarra este concepto y lo da vuelta, dice, el que de mí coma no tendrá más hambre, y el que de mí beba no tendrá sed jamás, hablando de la saciedad espiritual que su mensaje, que su persona puede producir en el ser humano. Y bueno, así hay bastantes textos en el Nuevo Testamento donde es rastreable, digamos, la influencia de los textos deuterocanónicos. Y respecto de Enoc, tenemos a Judas 1, creo que es el verso 9, que cita textualmente una frase de Enoc en el libro de Enoc, justamente. Y el apóstol Pedro también habla de que los espíritus van a ser fueron encarcelados en prisiones de oscuridad, y todo esto lo saca del libro de Enoc. Y Jesús mismo, cuando habla del propósito y del sentido de la existencia del infierno, dice que son para los ángeles
para los demonios caídos, los ángeles caídos y para Satanás. Y este es el concepto que transmite el libro de Enoc, porque esto no está en la teología judía, esto no está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo saca Jesús? ¿Dónde lo saca Judas? ¿Dónde lo saca Pedro? Bueno, lo sacan del libro de Enoc, séptimo desde Adán. Bueno, esa es la presentación que hace el libro de Enoc sobre quién es el escritor o el personaje central del texto. Bueno, volviendo un poquito al tema de cómo se va desarrollando la canonización de ciertos documentos, hay algo interesante que dice Raúl Saldívar en el libro Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, donde resumiendo un poco, condensando un poco la información, dice, si bien es cierto que no hubo un concilio ecuménico general para fijar la lista de los libros del canon del Nuevo Testamento, sí hubo concilios regionales que elaboraron listas que coinciden con los libros que actualmente tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que está diciendo acá es que un concilio ecuménico no existió en la iglesia, es decir, la iglesia no se reunió en su completitud, representada en su completitud, para canonizar diferentes libros, sino que diferentes comunidades fueron canonizando, fueron armando sus cánones, sus listas de escritos que se iban a leer en las congregaciones, en la comunidad, y a los cuales se los iba a considerar sagrados. Bueno, esto de a los cuales se los va a considerar sagrados lo estoy agregando yo, lo agregamos los teólogos, ¿no? Porque después es que se terminan considerando sagrados con el uso. Ahora vamos a ver un poquito algunos criterios que se tienen en cuenta en la teología, por los cuales se consideró canónicos o sagrados determinadas escrituras en boca de F.F. Bruce y por ahí también en la boca de otro autor. Pero vamos a ver también que son criterios relativos, porque cada uno de estos criterios por ahí pueden ser un poco desafiados por algunos textos del Nuevo Testamento. Así que, bueno, lo importante a tener en cuenta de la frase esta de Saldívar es que no hay un consenso, digamos, ecuménico completo, total, respecto a las listas. Recién Saldívar va a decir que el primer concilio ecuménico que hubo, que en realidad deja de ser ecuménico porque es solamente católico, ya es después de la Reforma, en el 1600, y en reacción a la Reforma. Entonces no está toda la iglesia, porque la Reforma es parte de la iglesia, evidentemente, y no concilió con el catolicismo la lista de escritos sagrados. Pero digamos que podría ser el primer esfuerzo ecuménico por determinar una lista de canos, y es recién 1600 años después de Jesús. Otra cosa más por ahí interesante para decir respecto al canon, antes de por ahí meternos un poquito en los criterios y de canonicidad y todo eso, es decir que ya después de la muerte de los apóstoles, las comunidades siguieron escribiendo. Es decir, durante el periodo apostólico, Pablo escribía cartas a las iglesias escribían cartas a Pablo, de eso no tenemos registro, porque no se le dio quizás tanta importancia, pero hubo escritos desde los apóstoles, bueno, los evangelios se supone, se cree, tienen autoridad apostólica, pero no llevaban consigo una demostración de autoridad apostólica. Llevaban meramente los nombres sobre los evangelios, como rótulo: Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Juan, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Marcos, pero solamente Lucas parece decir: yo soy Lucas el que está escribiendo. Y de Juan se puede hacer una algún argumento respecto de que puede llegar a ser él, pero no es tan claro. De hecho, en el Evangelio de Juan parece ser la comunidad que escribe con él el libro, o basado en otros escritos que él haya hecho. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, la escritura era el medio de transmisión de información, el medio de envío de mensajes a las comunidades, el medio para también hacer discipulado, porque a través de una historia, a través de una parábola, a través de un escrito, se puede enseñar a más personas y sistematizar, digamos, esa enseñanza, ¿no? Entonces, eso es la importancia, el valor que tiene la escritura en el siglo I.
y por lo cual es tan importante para nosotros la escritura si queremos comprender el tiempo y la teología de la época de Jesús y de la época apostólica. Pero a medida que va avanzando esto de la escritura dentro del cristianismo, empiezan a aparecer escritos que son casi contemporáneos a la época en la que se escribe el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Didache, que parece ser del año 90, más o menos, que es un escrito aparentemente apostólico o fundado en la enseñanza de los apóstoles específicamente, que parece ser muy primitivo por el tipo de teología, por el tipo de escrito, por sus objetivos, y recién aparece en el año 90, aparece en el año 96. Cartas de Clemente en Roma, aparecen cartas de Bernabé hacia el año 98. Empiezan a aparecer cartas de otros obispos como San Ignacio, como cartas de Policarpo, que todas estas emplean y constantemente citan o hacen alusión a textos que están por ejemplo, en las cartas de Pablo, en los Evangelios, alguno en Apocalipsis. Entonces, digamos que si no estuvieran los textos del Nuevo Testamento a partir de las citas de los escribientes cristianos de épocas posteriores a la apostólica, se podría de alguna manera quizás no reconstruir todo el Nuevo Testamento, pero sí hacernos una idea de lo que el Nuevo Testamento tiene. Papías también hace el año 110, Pastor de Hermas hace el año 140. Entonces, hay escritos, la escritura es un quehacer continuo, digamos, en la era del cristianismo, en la teología del cristianismo y en las comunidades cristianas. No es algo que aparentemente Dios quiso que pase en la época apostólica, que se cierra ahí, que se cierre un canon y que eso es la palabra de Dios y lo demás no. No, existe un hilado, de hecho existe un hilado entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio, mal llamados 400 años de silencio por la teología cristiana, tienen un hilado escritural dado por los deuterocanónicos y por otros libros apócrifos que no forman parte del canon judío ortodoxo o cristiano protestante. Y a través de esos escritos que conectan la historia, que hilan la historia, se puede comprender mejor el devenir, el desarrollo de las comunidades judías y de la teología, por supuesto, que el judaísmo va a tener en la época de Jesús y sobre la cual se va a montar la creencia y la teología cristiana del siglo I y la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles. Bueno, para seguir entendiendo un poquito el devenir, antes de revisar un poquito este tema de los criterios y todo eso de vuelta, quisiera leer un poquito lo que dice Raúl Saldívar, fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, respecto de las listas que van apareciendo a lo largo de la historia y a partir, digamos, del año 150, porque antes del año 150 parece que no hay un consenso formal o una intención de compilar escrituras para conformar un nuevo pacto, una biblioteca del nuevo pacto, un nuevo testamento. Dice Saldívar, la primera lista formal de los libros canónicos la hizo, bueno, un tal Marción en el año 140 después de Cristo, seleccionó a Lucas con su evangelio, solo eliminando los primeros 2 capítulos y utilizó 10 epístolas de Pablo, excluyendo las pastorales y hebreos. Su lista comenzaba con Gálatas y seguía con 1 y 2 Corintios, Romanos, 1 y 2 Tesalonicenses, Efesios, a la cual llamaba Laodicenses, Colosenses, Filipenses y Filemón. La lista de Marción provocó una reacción de la iglesia en su contra porque él dejó una serie de libros que eran considerados canónicos por fuera. La segunda lista, o no canónicos, sino validados por la tradición, eran reconocidos e importantes, entonces, porque no se había conformado el canon recién todavía. Entonces, la iglesia, bueno, acá Saldívar dice que había otros libros canónicos, bueno, no lo sabemos, pero sí que eran importantes otros textos que él estaba dejando afuera. Bueno, obviamente su tinte teológico le llevó a desestimar algunos textos. La segunda lista, en importancia, en aparecer, fue el canon Muratori,
que si bien es cierto que es un documento que se encontró en el siglo VII, es una redacción que data del año 170 después de Cristo. Comienza con el libro de Lucas, que en el fragmento se llama el tercer evangelio. Luego sigue Mateo y Marcos. Juan sigue con una referencia a la primera epístola de Juan. Los hechos, primera y segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, eh, segunda de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Judas, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. En el año 170 después de Cristo, está casi completito el Nuevo Testamento. Falta Hebreos acá, importante, y alguna que otra carta. Rechazó las epístolas de Pablo a los laodicenses y a los alejandrinos, pone el Apocalipsis de Pedro en el mismo nivel que el Apocalipsis de San Juan, interesante, aunque reconoce que no todas las iglesias aceptaban el Apocalipsis de Pedro, no menciona el libro de Santiago, no menciona Hebreos, como decía, y las epístolas de Pedro tampoco son mencionadas. Esto también ayuda, si hacemos un rastreo, digamos, de todos los libros que se van mencionando, no solamente en los escritos en los primeros escritos de la iglesia fuera de la autoridad apostólica, nos ayuda también a poder determinar, que esto es ya un trabajo de crítica textual, qué libros existían y qué libros no. Por ejemplo, muchos dicen que Primera y Segunda Pedro son libros tardíos, son pseudoepígrafes, que no son escritos por Pedro, y si no aparecen como citas en los textos, eso lo dejo de tarea porque yo ni siquiera yo lo pude hacer todavía. Si no aparecen en referencias de estos textos tan antiguos, posterior a la era apostólica, y no aparecen en las primeras listas de escritos importantes del cristianismo, evidentemente quizás o los redactores de estas listas no los tenían o no los conocían, o quizás no, el libro recién está en formación. Entonces, eso es todo un trabajo que se debe hacer para poder datar y determinar el año en que fue escrito cada libro, ¿no? Bueno, sigue, dice, hubo otras listas, pero para efectos de esta investigación mencionaremos la lista de Atanasio para terminar. Esta lista comprende los 4 evangelios, el libro de Hechos, Santiago, primera y segunda Pedro, acá ya aparecen, primera a tercera de Juan, Judas, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Hebreos ya incorporado, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. Como se puede observar, es la lista de Atanasio del año 367 después de C, es decir, del cuarto siglo, la que contiene los 27 libros que hasta el día de hoy la Iglesia reconoce como el canon del Nuevo Testamento. Ahora Saldívar va a pasar a dar un poco de data importante para tener en cuenta respecto a los concilios. Dice, el libro de los Hechos nos relata el primer concilio celebrado por la Iglesia, y en ese concilio queda establecido que es en ese tipo de cónclaves donde se dilucidan los problemas de carácter doctrinal de la Iglesia. Es decir, una persona no tiene la autoridad para decidir asuntos de fe, normas o prácticas de la Iglesia en general. Se requiere de la reunión de sus líderes, llámese ancianos, obispos, doctores de la Iglesia. No importa. Como consecuencia de la declaración anterior, solo un concilio puede determinar el canon del Nuevo Testamento, es decir, un cuerpo de la Iglesia autorizado para ello. Las listas de libros que algunos obispos formularon son muy importantes, sin embargo, no son suficientes y es necesario la sanción de la Iglesia, es decir, el reconocimiento de la inspiración de X o Y documento o relato de la Iglesia en su conjunto, ¿no? En este sentido, hubo 3 concilios muy importantes que a continuación se mencionan, y esto es lo que decíamos antes. El concilio de la Odisea, que se llevó a cabo en el año 363 después de Cristo, vemos ya casi 300 años y medio después de Cristo esto, ¿no? En la ciudad que lleva el mismo nombre. En realidad fue un concilio de la región de Frigia, Asia Menor, es decir, no fue un concilio ecuménico de toda la iglesia, sino un concilio regional donde se determinó que solo los libros canónicos debían leerse, qué libros canónicos debían leerse en la iglesia.
El concilio de Cartago en el 397, casi 400, en la ciudad africana de Cartago. Aquí se reconocieron 27 libros del Nuevo Testamento y se decretó que solo estos libros debían leerse en la iglesia. Luego está el concilio de Hipona en el año 419, donde se decretó lo mismo y se reconoció la misma lista de 27 libros. Lo curioso es que en un tema tan trascendental para la iglesia como es el canon del cuerpo literario judio-cristiano, no hubo un concilio ecuménico ad hoc, como en los concilios ecuménicos de que se nos habla la historia en los cuales la iglesia se reunió para fijar los dogmas pétreos de su cuerpo doctrinal, por ejemplo, el concilio de Nicea. En el caso específico del canon judio-cristiano, lo que hubo fue concilios regionales como los que tuvieron lugar en África y en otros lugares del imperio. La Iglesia Ortodoxa en el concilio de Trullo, celebrado en el año 692 después de Cristo, simplemente endosó la lista de libros que, por la Inveterata Consuetudo, la Iglesia venía utilizando. La Iglesia Católica Romana reconoció oficialmente la lista de 27 libros no reconoció la lista de 27 libros hasta el Concilio de Trento, a pesar de que ya en el siglo V después de Cristo, la iglesia tenía claro más o menos cuál era el canon del Nuevo Testamento. O sea, no es que tenía un canon, sino que tenía claro qué libros eran importantes. Bueno, para que le interese entender cómo se va desarrollando posteriormente todo este tema de la selección de libros, bueno, Saldívar continúa dando un poco de historia de cómo eh, la atribución de autoridad a escritos se va desarrollando en la iglesia. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que la iglesia, los concilios de la iglesia van reaccionando recién, como decía Saldívar, a distintos episodios que la iglesia va viviendo, va experimentando, y donde es necesario tomar una decisión conjunta respecto de esas situaciones para determinar, ya sean cuestiones operativas de la iglesia o dogmas de la iglesia. Ahí por la época de Marción, al salir este tema y al salir Marción con estas ideas, también la iglesia necesita confrontar, digamos, o establecer también cuál es su dogma respecto a eso, su doctrina. Y es por eso que si Marción seleccionó libros y estableció qué libros son el fundamento del cristianismo, digamos como se hace en cualquier materia de la facultad, de la escuela, te van a dar cierta bibliografía sobre la cual vos tenés que basar tu aprendizaje de esa materia y tenés que elaborar tu conocimiento, una bibliografía secundaria quizás, y así se van gestando, digamos, jerarquías bibliográficas, de las que hay libros más importantes que otros. Entonces, a la hora de construir la teología del cristianismo, de alguna manera, le pasa esto, ¿no? El tener que determinar cuáles son sus fundamentos escriturales, sus libros, sus documentos sobre los cuales va a elaborar la teología. Y después va a necesitar también documentos que registren esa elaboración. Entonces, ante la infiltración del gnosticismo o del proto-gnosticismo dentro de la iglesia, que es esta doctrina de los biteístas o diteístas, que creían en un demiurgo, en un Jehová que no era Jesús, que no era el Dios de Jesús, y en un conocimiento salvífico más mistérico y oculto que no estaba expresado en el querigma apostólico. Bueno, ante esto la iglesia tiene que responder, ¿no? Y así como responde con concilios, por ejemplo, el concilio de Nicea u otros concilios, así también responde con listas de libros. Y es importante entender esto porque la lista de libros del Nuevo Testamento o el canon del Nuevo Testamento entonces no tiene por objetivo conformar una biblioteca sagrada, sino que tiene por objetivo una necesidad natural de limitar lectura en las iglesias a determinados libros por causa de las herejías, por causa de la desviación doctrinal y por causa del desvío del querigma apostólico. Entonces, no es que haya una intención de determinar cuál es la palabra inspirada por Dios, sino una necesidad de limitar los libros, la lectura de los libros, para que lo que no es inspirado esté entre nosotros, digamos, en las lecturas comunales y eclesiales. Entonces, por ejemplo, va a decir Villar Mangalwadi, un filósofo hindú,
Respecto de esto, dice, es importante aclarar que solo un libro del Nuevo Testamento afirma haber sido recibido sobrenaturalmente en visiones, y este es Apocalipsis, ¿no? Y fue expuesto al más riguroso escrutinio antes de ser integrado al canon. Ahora, esto también es desafiable, digo, ¿no? Porque una visión no necesariamente es un justificativo o un argumento para considerar un libro inspirado por Dios. Pero bueno, él dice, este texto fue expuesto a un riguroso escrutinio antes de ser integrado al canon. Un libro con un título similar fue rechazado, el Apocalipsis de Pedro. Fue rechazado posteriormente, pero en el canon Muratori leímos que estaba presente. Entonces dice, ¿por qué? Porque el cristianismo es asunto de verdad pública, no de experiencia privada, es decir, de experiencia colectiva, comunal, no subjetiva, no secreta, interna, no verificable, religiosa. Hay una intuición privada, puede venir de parte de Dios, pero tiene que ser autenticada públicamente para que pueda ser seguida. Juan vio, miró y oyó cosas, ciertas cosas, y luego escribió su testimonio ocular respecto de eso, exactamente como lo hizo en el Evangelio. La Iglesia estableció como canónicos los libros con autoridad apostólica reconocida para deshacerse del engaño de los falsos profetas y los místicos sedientos de poder. Bueno, y también F. Bruce va a decir algo un poco en sintonía. Dice, a veces se ha dicho que los libros que entraron en el canon del Nuevo Testamento son aquellos que apoyaron la causa victoriosa del conflicto del siglo II contra las diversas escuelas gnósticas de pensamiento. No hay razón por la cual el estudiante de este conflicto no debe atreverse a hacer un juicio de valor. Las escuelas gnósticas perdieron porque merecían perder. Una comparación de los escritos del Nuevo Testamento con los contenidos en la biblioteca del Nag Hammadi puede resultar instructiva si a la novedad de los últimos no se le permite desequilibrar la balanza a su favor debido a los familiares que nos resultan los primeros. Aunque las escuelas gnósticas diferían unas de otras, todas tenían a atribuir la creación y la redención a dos poderes separados. Por eso digo que eran biteístas o diteístas, por no decir opuestos. Animaban a una forma de religión individualista, más que social. Quien viaja solo viaja más rápido. No solo abandonaron el sentimiento de comunión con otros contemporáneos, sino que el sentimiento de continuidad con aquellos que los precedieron. El verdadero cristianismo, como la religión bíblica en general, mira a Dios como creador y redentor. No sabe nada de una religión solitaria y anima al pueblo de Dios a apreciar la herencia recibida de aquellos que experimentaron sus poderes, sus poderosos hechos en el pasado. Los documentos que atestiguan este verdadero cristianismo pueden afirmar, por medio de las pruebas normales de crítica literaria e histórica, estar más cerca en el tiempo y perspectiva del ministerio de Jesús y el testimonio de los primeros apóstoles que los documentos de las escuelas gnósticas. El gnosticismo estaba demasiado ligado a una fase de pensamiento popular, pero pasajera, como para tener el poder de supervivencia que tuvo el cristianismo apostólico. Los escritos del Nuevo Testamento constituyen, en manera incontrovertible, nuestro principal testimonio de Cristo, presentándolo como aquel en quien la historia de la salvación recogida en el Nuevo Testamento alcanza su clímax. Y es así, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo es que las escuelas gnósticas empezaron a competir adentro del cristianismo por establecer distintas doctrinas, pero estas no tenían una cercanía objetiva con Cristo. Es decir, por eso después ciertos padres de la iglesia van a empezar a justificarse en su autoridad dentro de una argumentación de sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque querían demostrar que no eran maestros aislados, obispos aislados, sino que pertenecían al grupo de confianza, al grupo eh, sucesor de los apóstoles y por tanto a la tradición de Jesucristo. En cambio, los gnósticos querían acoplarse a este grupo, a esta comunidad, y a partir de acoplarse empezar a filtrar sus creencias. Y bueno, ante eso el cristianismo tuvo que, por medio de sus representantes más intelectualmente preparados, confrontar esta situación. Después de esto, F. Bruce va a decir algo interesante también de Oscar Cullmann, que es un teólogo más moderno también, respecto de las escrituras sagradas, va a decir,
Oscar Cullmann ha dicho que tanto la idea de un canon como las vías para su realización son una parte crucial de la historia de la salvación de la Biblia. En su testimonio de la historia de la salvación, donde se encuentra la unidad del mensaje bíblico en ambos testamentos juntos, a través de la reunión de diversos libros de la Biblia, se ha de tener en cuenta toda la historia de la salvación para interpretar cualquiera de sus libros. La historia de la salvación se consumó con el suceso salvador acontecido una vez por todas. Pero este suceso se puede apreciar cuando uno considera el proceso del cual es el cumplimiento, documentos del Antiguo Testamento, y la evolución de su significado en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces acá F. Bruce va a decir, puede que Cullmann lleve su tesis demasiado lejos, pero en su exposición del principio de la historia de la salvación, presenta una exposición muy atractiva acerca de la coherencia del canon de las Escrituras. Acá lo que está diciendo F. Bruce es que Cullmann no está considerando las compilaciones o los canon del Antiguo y del Nuevo Testamento como escritos sagrados per se, escritos que forman la revelación escrita, sino que los está viendo como meros libros que forman parte de la historia y que vienen a ser la interpretación de la historia de la salvación, y que su hilado, su conexión, uno con otros y unos con otros los libros, no son dado a que son los únicos libros inspirados, sino a que es una selección de libros inspirados que, por tener como premisa dar cuenta de esta historia, van a tener un hilado común y un mismo mensaje. Y esa es un poco también mi postura, ¿no? Es un poco, yo creo que el poder de la Biblia viene que está atravesada por la palabra de Dios, no porque es completamente palabra de Dios. Y de alguna manera esto se ve reflejado en esa argumentación de Kuhlman. Después F. Bruce va a plantear ahora sí los criterios que deducimos históricamente se han utilizado para poder canonizar algunos libros. Dice, bueno, esto está en la página 74 del Canon de las Escrituras, que es un libro de F. Bruce, cualquiera lo puede buscar. Dice, bueno, primer criterio, dice, autoridad apostólica. Dice, los apóstoles eran los discípulos del Señor. Si ellos emitían algún juicio de valor, su palabra debía considerarse verdad, axiomática, ya que ellos organizaron la iglesia del siglo I cuando Cristo ya no estaba. Bueno, ese es el primer criterio. Esto es un poco relativo porque vemos que Lucas no formaba parte de los apóstoles, no había conocido a Jesús. Vemos que el libro de Hebreos no tiene un autor anónimo desconocido. Podemos asociarlo a Pablo, pero bueno, algunos dicen que no. Y también haciendo crítica bíblica, crítica textual, se puede determinar que escritos como Segunda de Pedro, quizás, o alguna de las cartas de Pablo, Colosenses y Efesios, quizás también, pueden llegar a ser pseudoepígrafes, es decir, discípulos de los apóstoles, discípulos paulinos o discípulos petrinos, que a base de la enseñanza de ellos escribieron esta carta utilizando su nombre, que es algo común para la época, es algo también común de libros del Antiguo Testamento. Entonces, no necesariamente, y de hecho los evangelios se supone que tienen autoridad apostólica, pero tenemos algunos cuellos de botella documentales como para poder determinar fehacientemente que es así. Por ejemplo, se dice que el Evangelio de Juan no tenía el título de Evangelio de Juan hasta años bastante tardíos, en los que se determinó que Juan había escrito el Evangelio y se le aplicó el título de Evangelio de Juan. Pero había empezado a circular como un evangelio anónimo, el Evangelio del discípulo amado, simplemente. Eh, entonces, hay ciertas cuestiones ahí que podemos decir, bueno, che, este criterio es relativo, no es absoluto. Bueno, después otro criterio es la antigüedad. Dice, pasar la apostólica ya no se podía tener seguridad de si algún escrito era o no aprobado por ellos. Por lo cual, si algún escrito era muy nuevo, no podía tenérselo en cuenta como autoritativo. Y bueno, justamente por eso, cartas como la de Clemente Romano, Policarpo y otros escritos no forman parte del canon, aunque muchas de esas cartas fueron escritas antes de que el Evangelio de Juan se escribiese o antes del Apocalipsis. Cosa que
aparentemente dentro de la teología evangélica no tendría que darse. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un texto en el Evangelio de Apocalipsis que pretende ser entendido como un cierre del canon ahí al final del libro, y se supone que si es el último escrito hecho por los apóstoles, tiene que ser el final del canon. Pero este texto lo que dice es que no se añada nada a este libro, al libro de Apocalipsis, sencillamente. No está hablando de otros libros y otros escritos. Y pasa algo parecido también con la interpretación de un texto de Corintios, donde se dice que cuando venga lo perfecto, lo que se en parte acabará. Y bueno, muchos teólogos evangélicos ortodoxos asumen que lo perfecto es la Biblia, y por lo tanto, cuando la Biblia, el canon de la Biblia se cierre, vamos a entender todo completamente y ya no vamos a necesitar de otro tipo de escritura. Por lo tanto, ya no va a haber más revelación. Y bueno, pero todo esto son maniobras teológicas para poder darle cierta seguridad a la teología cristiana, al cristianismo, al cristiano dubitativo, para poder determinar su fe, para poder establecer qué es lo que va a creer. Y la inerrancia, la infalibilidad, bueno, son todas vallas, ¿no? Son todas vallas para asegurar, digamos, la doctrina bíblica. Pero el mundo y la realidad no es tan sencillo como lo plantea a veces la ortodoxia evangélica. Para mí se debe hacer un trabajo más fino, más profundo, y no todo es tan cuadradito y no todo es tan fácil de determinar. Lo que no quita que Dios no obre, que Dios no haya determinado la historia de tal manera como para que nosotros podamos interpretar su obra a lo largo de la historia y deducir un mensaje de la experiencia. Bueno, otro criterio para la canonicidad de ciertos textos sagrados del Nuevo Testamento, el criterio de la ortodoxia. En este caso, ¿de qué depende que un escrito sea o no canónico? Depende de que sea coherente con la enseñanza de los otros textos y de la tradición contemporánea. Es decir, los apóstoles no pueden aprobar un texto que diga algo que vaya en contra de lo que ellos enseñan. De la misma manera, los obispos post-apostólicos no pueden aprobar algo que vaya en contra de lo que enseñan los apóstoles. Y no pueden aprobar algo que vaya en contra de lo que ellos mismos enseñan si los apóstoles no se expresaron respecto a ese tema. Entonces, ese es el criterio de la ortodoxia, la coherencia, digamos, doctrinal. La catolicidad es otro criterio. Es el apoyo a un escrito autoritativo debe ser universal, es decir, de todo el pueblo de Dios o por lo menos de todos sus líderes. Bueno, este criterio también es, tanto este criterio como el anterior son relativos. ¿Por qué? Porque la propia Biblia, cuando se la estudia de tapa a tapa, no es coherente en muchas cosas, es contradictorio en algunas cosas. Por ejemplo, si yo te digo en Éxodo que Moisés y los 70 ancianos vieron a Dios cara a cara, y después viene Juan y te dice, no, nadie le vio a Dios jamás, hay una contradicción. Y esto se tiene que explicar. Entonces hay que elaborar una teología que pueda dar cuenta de esta contradicción. Entonces las contradicciones existen. Por lo tanto, el criterio de ortodoxia es relativo en algunos puntos. De hecho, en el Nuevo Testamento también se vislumbran teologías diferentes en cuanto a la escatología y en cuanto a unas otras prácticas también. Y respecto a la catolicidad, bueno, es evidente que, como decía Saldívar, el consenso mayoritario y ecuménico, la Iglesia lo alcanzó recién en el año 1600 y en realidad no lo alcanzó nunca, si nos ponemos estrictos, porque el protestantismo no participó de este concilio. Y al día de hoy, el cristianismo está dividido en denominaciones y facciones, y la única iglesia que da testimonio de la unidad, básicamente, es la Iglesia Católica, que muestra de alguna manera también ser la iglesia histórica, pero que no quita que no tenga errores, porque somos humanos y toda la infalibilidad que se le atribuye al Papa y al Magisterio Católico, bueno, desde mi punto de vista es falsa, ¿no? Incluso los protestantes nos equivocamos, y por eso siempre es necesario que haya una facción contraria o una teología que haga contrapeso a la teología de la mayoría, o a las teologías que dentro de la tradición cristiana vayan surgiendo. ¿Por qué? Porque es necesario el diálogo, es necesario que la visión de uno la pueda pulir la visión de otro.
y así en conjunto poder ir acercándonos a la verdad. Eso es un poco la tríada dialéctica de Hegel. Tesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. El conocimiento se va dando a prueba y error de alguna manera también. Esto es parte de la construcción teológica tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y como de la época contemporánea, y a lo largo de la historia ha sido así. No podemos escapar de eso. La evidencia de que el texto y la doctrina se van construyendo a lo largo del tiempo en el periodo bíblico es evidente. De eso no se puede salir. Pues el uso tradicional es otro criterio. Libros que no fueran de uso tradicional, es decir, de uso práctico constante en las iglesias, en las comunidades, no tenían sentido someterlo a un análisis de autoridad. Bueno, la inspiración. Se creía y se cree que si un escrito era inspirado, debía formar parte del canon, porque contenía la operación del Espíritu Santo que operó en los profetas de la antigüedad, de modo que quizás haya sido el criterio más valorado para la canonicidad de un escrito, por lo menos la mención de un autorreclamo de la misma o un testimonio externo de ella. Bueno, acá también es un criterio un poco relativo, porque ¿cómo se demuestra la inspiración de Apocalipsis, de Timoteo, de Pablo, de Romano? No se puede demostrar. Aparte, como dice Jesús, la inspiración es como el viento, ¿no? Es algo que no se ve. Es decir, el obrar del Espíritu Santo es algo que no podemos ver, algo que vos tratás de determinar a partir de las evidencias materiales que tenés. Como podés determinar el sentido del viento y la fuerza del viento por mediciones de objetos materiales que el viento empuja. Hay cierta relatividad en todos los criterios y en todos los puntos, por lo cual yo creo que el canon en realidad es una analogía o un relato análogo al consenso científico moderno, es decir, en la ciencia, en la epistemología, da cierta autoridad a ciertos autores, a ciertos descubrimientos que pueden verificarse en la realidad y que a partir de esas verificaciones se van construyendo teorías y leyes y se va documentando todo eso. Y a partir de ahí otros autores se paran sobre eso para seguir investigando y seguir elaborando teorías. Y así se va desarrollando la ciencia. Y tiene ese proceso de prueba y error. Justamente la triada dialéctica es parte un poco de eso. Hay un libro que está muy bueno que se llama Filosofía para mí, de Zanotti, Gabriel Zanotti, que es filósofo católico que habla de la epistemología científica, y da cuenta de la progresividad con que el hombre va estableciendo su conocimiento y que va construyendo la ciencia y va comprendiendo la manera de acercarse al conocimiento también, y es análogo a la teoría de la revelación progresiva. ¿Por qué? Porque el hombre también va descubriendo a Dios mediante las experiencias y lo que va viviendo y va construyendo su conocimiento a partir de ahí, va generando axiomas que después los va refutando y los va puliendo y va sacando otros axiomas de eso. Entonces, creo que no hay que solidificar, digamos, un dogma. El dogma tiene que ser progresivo también. Hay un libro también de un evangélico conocido, James Orr creo que es, El progreso del dogma, que hace un retrato histórico del devenir del dogma también. Es muy importante entender eso. Así que bueno, de alguna manera también lo que sucede es que en la antigüedad a a la ley civil, a la ley política, se le daba validez por medio de la creencia en que un Dios la había revelado. Porque en las sociedades antiguas, la política, la religión y la ciencia iban todo en la misma bolsa. Es decir, no había como hay hoy una iglesia separada del Estado y estudios científicos separados del Estado y de la iglesia. Estaba todo junto. La religión, la política y la ciencia eran una misma cosa. De hecho, la ciencia era casi la astrología, básicamente. Y otro tipo de magias. Entonces, a lo largo de la historia, inclusive con el desarrollo de la teología, se va liberalizando el tema del poder. La iglesia se va separando cada vez más del poder político. Las ciencias van tomando un carácter más secular y dentro de la iglesia ya no se aplican leyes civiles, sino que cada iglesia empieza a adoptar su epistemología y empieza a construir su ley, su manera de organizarse. Y esto va quedando separado un poco de la ciencia secular y va quedando un poco separado de la ley civil que el gobierno de turno tenga.
Y bueno, y así llegamos hoy a esta situación donde la Iglesia postula y se estructura en base a sus concepciones epistemológicas de la verdad, basadas en la Escritura, obviamente, porque arrastra este concepto autoritativo que se tenía en la antigüedad de que la ley es dada por Dios y por eso la tenemos que aceptar y la tenemos que tomar al pie de la letra y cumplirla como autoridad sobre nosotros, porque eso resolvía el conflicto de subjetivismo y por eso hoy el argumento moral en la apologética cristiana de alguna manera viene a reproducir este esquema, este axioma, de que si yo, humano, me encuentro con otro humano y pensamos los dos diferentes respecto a un suceso moral, tanto mi opinión como la opinión del otro ser humano, que puede ser mi hermano mismo, es válida. Entonces, ¿cómo desempatamos? Con que venga otro ser humano, pero si otro ser humano es tan humano como nosotros, también tiene el mismo tener su opinión en cuestiones de valor. Entonces, necesitamos que venga Dios a decirnos qué es lo que está bien. Necesitamos encontrar patrones externos a nuestra mente, a nuestra percepción. Y bueno, de eso se trata un poco, el justificar la ley en un Dios. Bueno, Hammurabi, ya lo hemos dicho en otros episodios, Moisés va con la Torah, con el Decálogo, basado en que Jehová se lo entregó en el monte. Y bueno, así la sociedad fue conformando, digamos, su ley, sus normas, y por eso se le terminó dando autoridad a los escritos, autoridad hasta catalogarla de autoridad verbal y plenaria en el sentido de la inspiración, de que cada escrito, cada palabra, cada cosa que dice es como si lo dijera Dios, porque se arrastra este concepto, ¿no? Pero ya en tiempos modernos esto está de alguna manera un poco obsoleto. Hoy la autonomía individual del ser humano, basada en su razonamiento, lo hace tomar las decisiones y no necesita que venga una persona a imponerte eso. Pero para lograr un orden social necesitamos imponer ciertas normas. Y entonces esas ciertas normas se consensúan y se documentan en los códigos civiles, como puede ser la Constitución Nacional, y eso es autoridad sobre nosotros, pero eso es dinámico, eso se puede modificar. Pero no deja de ser la religión una influencia para este accionar humano, no deja de ser las cosmovisiones y la filosofía de influencia para la elaboración de las leyes. Entonces, que se hayan separado las áreas de estudio y de ejercicio, digamos, del quehacer humano en estos planos, no significa que no se influencien unas a otras, no significa que la iglesia no puede influenciar el poder, no significa que el poder no puede influenciar a la iglesia, no significa que la ciencia no puede influenciar el poder y no puede influenciar a la iglesia, y no significa que la iglesia no puede influenciar a la ciencia. Entonces se entrelazan estas áreas de vida del hombre, pero hay que entender que ya no estamos viviendo en el siglo I, que no estamos viviendo en el año 1500 antes de Cristo. Hoy entendemos a partir o por lo menos yo, a partir de la revelación general, que Dios le ha dado la razón al hombre para una razón, justamente, valga la redundancia. ¿Y para qué se la dio? Para que pueda sobrevivir, para que pueda hacer sus juicios y salvar su vida, mantener su vida. Y de alguna manera esto extrapolado, digamos, a la eternidad, la razón también te tiene que llevar a conocer a Dios y también te tiene que llevar a poder encontrar la salvación y el perdón de tus pecados. Así que bueno, un poco esto es lo que pensaba respecto del canon. Espero que no se haya alargado mucho, hay muchísimas cosas para decir. Yo soy muy general en todo esto que vengo diciendo, pero creo que son buenos tips y buenos axiomas que nos permiten entender un poquito más de qué se trata esto del canon. Hoy la Iglesia Evangélica, digamos, lo establece como que el canon es la palabra de Dios, es el límite que establece a la palabra divina. Fuera del canon no hay palabra de Dios para algunos grupos cristianos, pero bueno, esto es un poco relativo de mi punto de vista y conlleva un estudio y un esfuerzo muy grande poder encontrar la palabra de Dios en la realidad, ¿no? Aunque tenemos hay que decirlo, el trabajo que se hizo para cerrar un canon, para elaborar un canon, es un trabajo precientífico, pero que tiene un matiz un primer destello de ciencia moderna, de crítica bíblica, de crítica histórica, de crítica textual también.
como una previa a lo que después, bueno, va a surgir con la concepción liberal, ¿no? Eh, de criticar ya mucho más profundamente todos los textos, las tradiciones. Y de ahí la Iglesia va a tomar dos posturas, una es el fundamentalismo y otra es la neortodoxia. Yo creo que yo me identifico más con la neortodoxia que con el fundamentalismo, ¿no? Pero bueno, será para otro episodio esto. Pero sí hay que reconocer que la tarea de reconocer un canon fue algo importante para la época, fue algo útil, fue algo necesario también, funcionó para poder separar lo que es el trigo y la cizaña respecto a asuntos teológicos, ¿no? Así que bueno, ya cerrando un poquito, eso es eso lo que tenía para decir, que decir sobre el canon, espero bueno, que pueda ser útil.